9 de la mañana con 29 minutos en el centro del país. Mi nombre es Antonio Zapata, mejor conocido como El Reportero. Hay mesa y vamos a analizar con lujo de detalle la situación jurídica, estrictamente jurídica, de Porfirio Sánchez Mendoza. Hoy por hoy, todavía secretario de Seguridad Pública. Todavía el gobierno del estado no se ha pronunciado al respecto. Hasta el momento no sé qué clase de salida política estuvieras tratando de sacar ante esta situación. Lo cierto es que en el último comunicado ya no lo defendió a ultranza como solía hacerlo. Ahora ya nada más falta que se traguen el sapo y ya por fin lo den de baja para entonces ya dar paso a otra persona al frente de esta corporación. Mientras tanto, ¿qué es lo que le podría suceder a Porfirio? ¿Cómo podría ser su proceso legal? ¿A cuántos años se podría estar enfrentando? Y sobre todo, ¿tiene salida jurídica de esta situación que parece un auténtico nudo gordiano? Aquí tenemos a los especialistas, abogados penalistas que saben muy bien del tema, y le quiero dar las gracias y la cordial bienvenida a Francisco Gabuso, abogado. Toño, muchas gracias, Alan, agradeciendo mucho la invitación. Claro, un tema en boga, un tema complicado para el comandante Porfirio. Los cuestionamientos que tú realizas, pues de entrada son de un panorama muy negro para el comisario, el secretario de Seguridad Todavía Pública secretario, estatal, así es. que debe de faltar un par de horas ya para que se nombre o se dé la destitución del propio Porfirio. No es posible, ante la perspectiva de los años que puede estar ahorita, que ya lo ahondaremos en la mesa, pues que siga nombrado como secretario, sin prejuzgar, sin señalar si es o no responsable de los delitos que le imputan, pero debe de dejar de ser el secretario hoy mismo. Pues a ver, habrá que ver. Vamos a ver. Alan Capetillo, buenos días, bienvenido. Mi estimado Toño, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Pues sí, un caso técnica, jurídicamente muy interesante, al margen de obviamente las implicaciones políticas, de que nos va a llevar a hablar de algo de lo que ya casi no hablábamos, que es este tema de los autos del auto de formal prisión, una figura jurídica que ya casi no escuchamos en los medios de comunicación, porque creo que, como comentaremos, es un asunto que se va a llevar en el anterior sistema de justicia. ¿Por qué? A ver, de entrada, ¿por qué Porfirio está siendo sometido al anterior sistema judicial? Lo que sabemos hasta este momento, a reserva de corroborarlo con los datos que hemos visto en los medios de comunicación, es que tiene que ver con unos hechos que se vinculan al año 2009. O sea, hay que ver el tiempo. Ahora, tradicionalmente uno pensaría que opera esta figura jurídica que conocemos los abogados de la prescripción, es decir, cuando pasa demasiado tiempo, simplemente hay delitos que ya no se persiguen. En este caso en particular, lo que hay es el tema de la tortura. Y la tortura jurídicamente en el Estado mexicano, y de hecho es un criterio a nivel internacional, tiene un trato diferenciado, dado que se considera que la tortura atenta contra la más elemental dignidad humana, que es un tema de lesa humanidad. Los delitos vinculados a la tortura no prescriben. Sí, pueden pasar 20, 30, 40, 50 años. Si hay elementos para poder llevar a cabo un procedimiento, entonces tiene que llevarse a cabo la investigación y el proceso judicial. Y el proceso judicial, en todo el caso, tiene que darse con las reglas procesales que estaban vigentes en el momento de los hechos. En este caso, en 2009, teníamos el anterior sistema de justicia, el sistema tradicional, y dado que en ese momento ese sistema estaba vigente, ese sistema es el que tiene que llevarse a cabo para juzgar al comisionado, a Porfirio. Y bueno, comenzamos con el tema, el análisis jurídico específicamente, y aquí es donde nos gustaría invitar a la ciudadanía a que también pongan su teoría. Usted también desde ahí, desde casa, desde su auto, platíquenos qué es lo que usted considera que jurídicamente merece Porfirio Sánchez Muñoz. Usted díganos, 449-122-5770. Vámonos a meternos todos a este asunto. A ver, técnicamente, ¿qué es lo que le espera a Porfirio Sánchez? ¿Qué le pasa? ¿Qué le va a pasar? Bueno, vamos a tratar de usar un lenguaje mucho más llano para que el público no se complique con las palabras que pudiéramos manejar. Me está diciendo complicado. En un lenguaje enredoso. Lo es, claro. Sí, duda, claro. ¿no? Sí, ya lo oímos aquí a mi colega Capetillo, ¿verdad? Hablando de los términos jurídicos que son imposibles de dejar de lado, pero tratando de entender o explicar un poquito más el tema,
Pues como bien lo dijo, es el viejo sistema en donde hablamos de una consignación, de un auto de formal prisión, un auto de vinculación a proceso, en donde el delito de tortura, primero, dentro de un catálogo de penas, de un catálogo de delitos, no alcanza fianza. Es decir, es un delito grave que no puede darle el beneficio de que salga bajo fianza. La caución, que es la palabra técnica, pero pues todo el mundo lo conoce. Que en aquel sistema todavía existían, hoy en día ya no existen. Ya no existen, ya la figura jurídica de caución o fianza ya no existe actualmente, ¿eh? Hay prisión preventiva, porque los medios mucho hacen una... Sí, se confunde con ese tema de la... Sí, de las fianzas. De la fianza, de la caución. Pero caución. Bueno, en aquel sistema existía la fianza y aún en ese supuesto, en este delito, no procede. No alcanzaba. Entonces... ¿Sí? O sea, ni el caso, pues. No, ya de entrada le esperan años de detención. ¿Años? Claro, por supuesto. Mira, para que lo veamos así de fácil. El delito de tortura se sanciona a través de una ley especial. Una ley que es para prevenir y sancionar la tortura. Nos habla de 10 a 20 años, ¿eh? Bueno, ahí hay un tema de detalle. El tema de detalle es que esa ley es de 2020 y el delito es de 2009. Claro. Todos, en 2009 ya estaba vigente este tema de la tortura como una sanción penal. Solo que estaba incluida dentro del delito de abuso de autoridad, que de hecho es de lo que lo están acusando formalmente. Lo están acusando en términos del artículo 215 del Código Penal Federal del delito de abuso de autoridad. Es la fracción 13, que dice obligar al inculpado a declarar usando la incomunicación, la intimidación o la tortura. Esa es la fracción específica que... A ver, delito. Pregunta, tengo una pregunta. A ver, acabas de decir tú un elemento clave, porque Porfirio, antes de que se le ya dictara ya el auto de formal prisión, arguyó que había sido sujeto justamente a estos mismos elementos. A ver, ¿Qué pretendía Porfirio al decir que había sido torturado, aislado, humillado, vejado y todo esto? Toño, yo creo que fue una estrategia. Mira. ¿Pero qué clase de estrategia? No, te voy a decir una cosa. ¿Qué haces tú cuando promueves un amparo contra una posible ilegal detención? Manifiestas la incomunicación y posibles actos de tortura. Seguramente la estrategia del abogado fue esta, porque da celeridad al acto. Inmediatamente un secretario de acuerdos de un juzgado de distrito acude a donde está detenido para ver el estado que guarda. Entonces, y regularmente el abogado lo acompaña, porque también luego se presta mucho que luego las autoridades administrativas, la fiscalía, no te deja entrar o te hace la vida complicada para poder entrar a ver al imputado. Entonces vas con el juez federal, denuncias sin comunicación, regularmente también le meten el tema de tortura, y con base en eso, pues obviamente se tiene que dar la mayor celeridad posible a que un empleado del juzgado federal vaya y revise en qué condiciones está el detenido. Esa es básicamente la lógica que sigue. Un tema técnico. Esa es la lógica que sigue, que lleva. Mañitas. Es una forma que tienen los abogados, particularmente penalistas, pues básicamente de acelerar las cosas y de poder entrar a ver al imputado, más allá de las resistencias que siempre tiene la autoridad, la fiscalía, que regularmente... Ajá, ahora... La complicación legal que tiene Porfirio en este momento. Hay dos delitos aquí. Se hablaba de 4, pero realmente son 2. Es el delito de abuso de autoridad en el tema de la tortura, que es la fracción 13 de este artículo 215, y el artículo 247 del Código Penal Federal, que tiene un nombre medio raro el delito. Es falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad. El delito es ese. ¿Sí? Ese es el nombre completo que tiene, pero dice en la fracción tercera que el delito se constituye al que soborne a un testigo, a un perito, a un intérprete para que produzca con falsedad, para que se conduzca con falsedad en un juicio, o obligue o prometa a ello, intimidándolos de algún modo. ¿Sí? Intimidando a alguna persona de algún modo. O sea, el tema es, aquí hubo algún acto vinculado a la tortura, ¿sí? Que por esto, al estar vinculado a la tortura, estos delitos no han prescrito, ¿sí? Si de estos delitos no involucraran tortura, estos delitos ya habrían prescrito por el medio transcurso del tiempo. Ese es el tema central con ese asunto, y por eso estamos con las reglas del viejo sistema. Ahora recuerda que ese delito, ya sobre la marcha del proceso, puede ser desechado porque sí haya prescripción, ¿eh? Puede ser, pero aparte ni siquiera es un delito grave, eso no lo tiene ahí. Ese no va a ser su problema. Son parte de los delitos por los que está ahorita. Ese es el menor de sus problemas. Sí, es el menor de los problemas, ¿no?
Y volviendo al tiempo, efectivamente, Teo, la ley para sancionar la tortura ahorita habla de 10 a 20 años, no aplicable. Sin embargo, un proceso, si los procesos orales, Toño, que se supone ahora son rápidos, se han vuelto ya también tortuosos, lentos, imagínate el sistema tradicional. Y los volúmenes de expediente que debe de involucrar al comandante Porfirio. O sea, simplemente para leerlo, ¿no? Para analizarlo. La citación de testigos por parte de la defensa, del Ministerio Público, de quien tú quieras, no encontrar, que no llegan. Y hablamos de años y años y años de que estará empapelado en recursos, amparos, testimoniales, pruebas, peritos, etcétera, etcétera. Todo esto lo va a llevar años. Seguramente también va a implicar un protocolos de Estambul, que son estas metodologías que existen para verificar el tema de la tortura, que es una investigación muy amplia, que tiene que ver con entrevistas a testigos, dictámenes médicos, o sea, es todo un tema, o sea, en términos de volumen, como lo dice Francisco, el expediente debe ser monumental. Sí, más aparte, obviamente, la defensa tendrá su tiempo para poder allegarse de pruebas, que también les tomará tiempo, porque además estamos hablando de una circunstancia de 2009. Sí, o sea, ponte a investigar ahorita qué pasó en 2009 y consigue elementos para articular tu defensa. No se ve sencillo, ¿sí? Y además, mientras la persona está detenida, porque está con un auto de formal prisión, pues obviamente el principal interesado, pues de entrada está guardado. Entonces, con la información que le vaya dando a sus abogados tienen que ir recolectando elementos para ir integrándolos eventualmente al juicio como pruebas. Sí, pero pues esto puede tardar meses y además, dependiendo de la estrategia judicial que tenga, porque a ver, ahorita que se dio el auto de formal prisión, prácticamente la fiscalía ya cerró su caso. Ya la mayoría de los elementos que van a utilizar para acusar a Porfirio ya están en el expediente. ¿Sí? Realmente así operaba el viejo sistema. En el viejo sistema prácticamente toda la averiguación previa se integraba al juicio y fundamentalmente con lo que ya se ha investigado, con eso te juzgaban. ¿Sí? Acá prácticamente todos los elementos que hay para acusar a Porfirio seguramente ya están en el juicio. ¿Sí? El problema es, por parte de la defensa, cuánto tiempo voy a tener yo para recolectar elementos para tratar de probar la inocencia. Y en ese sentido, pues puedo yo estar viendo ampliaciones de término, puedo yo estar evitando que se cierre la instrucción. Cerrar la instrucción es cuando decimos, aquí ya no hay nada más, con esto vamos a emitir una sentencia. Si tú fueras el abogado de Porfirio, entonces ¿estarías haciendo eso? ¿Estás recurriendo Es que depende de qué elementos tengo. Depende de si necesito más tiempo para investigar, si necesito más tiempo para poder conseguir alguna declaración, para poder conseguir un dictamen, para poder conseguir una prueba. Ahora, otra vez, estamos hablando de pruebas de temas de 2009. ¿Sí? Imagínate lo que ya no existe en el mundo jurídico, ya no hay. Seguramente hay que revisar cuestiones en archivo, tenemos que buscar a gente que Dios sabe dónde esté, ¿sí? Para poder pedirles que vayan a rendir testimoniales. Y además el asunto es súper enrevesado, porque de lo que hemos estado por ahí revisando en los medios de comunicación, ese asunto ha llegado hasta instancias internacionales. Sí, porque al parecer eso tiene que ver con un tema de tortura que llegó, aquí hay versiones encontradas. Hay quien habla de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo lo que encontré es por aquí una recomendación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, particularmente del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, que emite por ahí de 2018 una opinión técnica en la cual acredita un caso donde hubo una tortura, ¿sí? Y básicamente le pide al Estado mexicano que deje en libertad a la persona que fue torturada y que proceda a la investigación y sanción de los posibles infractores. Según parece, a reserva de corroborarlo, pero todos los datos parece que checan, sería el asunto de Isabel Miranda de Wallace. El hijo de Isabel Miranda de Wallace. Miranda de Wallace de 2000, que en 2009 implicó la investigación respecto de las personas que habían participado en ese secuestro. Presunto secuestro, porque después se puso en duda hasta si había existido. Está en duda actualmente ese tema. Ahí el asunto parecería ser que uno de los implicados habría denunciado que sufrió tortura, ¿sí? Y que esta denuncia daría lugar a que este órgano de Naciones Unidas emitiera esta recomendación, y como consecuencia de esta recomendación ha venido todo este procedimiento.
¿En qué grado de participación tuvo Porfirio o no tuvo en este asunto? Todavía no lo sabemos. Eso es la parte que se tendría que dirimir justamente allí. Fíjate que la señora Miranda de Wallace ha negado el conocimiento de esta persona, o sea, ahí también tiene esa arista de que ella dice, yo no sé si participó o no. O sea, esto que menciona Alan ha llegado a la prensa nacional, en donde le han preguntado a Isabel Miranda de Wallace, que efectivamente ha sido muy cuestionado el secuestro y posterior desaparición, muerte de su hijo, sí conocía a esta persona y ella ha señalado enfáticamente que desconoce si este señor Khoury participó activamente en el secuestro de su hijo. Entonces, viene más el tema de la confusión, ¿no? Recordemos que el comandante Porfirio trabajó a la sombra de Luis Cárdenas Palomino, detenido actualmente por un caso de tortura que tiene que ver con Israel Vallarta, con Florence Cassés, con Miranda de Wallace. Entonces, pues bien decíamos que antes un vaso con agua y un auto de formal prisión no se le negaba a nadie. Pues la tortura era un sistema, entre comillas sistema, muy utilizado por cualquier policía, ya sea municipales, estatales, ministeriales, judiciales de aquel tiempo, federales, para obtener lo que le llamábamos la prueba reina. La prueba reina, que era la confesión ante el Ministerio Público, no ante el juez. ¿Cuál era ese sistema? Pues precisamente la tortura. Decía un amigo, a mí me dan una cachetada para que hable y 20 para que me calle, ¿verdad? Pues con el miedo que te da que te estén sometiendo a torturas, y de hecho esa es la explicación, toques, casos como etcétera, ¿sí? y que acaban tumbando los asuntos, ver, ¿no? Algunos sí, los más públicos sí, y muchos no, porque Sí. también probablemente tuvimos a muchos inocentes en la cárcel con muchos, investigados por muchos. ese tipo de medios, que fue la razón por la cual cambiamos al nuevo sistema de justicia, los juicios orales, para evitar que prácticas como la tortura pudieran llevarse a cabo, porque como ahora ya todo es ante el juzgado, en la audiencia inicial o en juicio oral, pues realmente ya no tiene sentido de que haya una tortura contra ninguna persona, puesto que no tiene ningún valor lo que ahí se declare. Que hay otras formas, Alan. Sí tenía, hay otras formas. Pues la eso, familia. Ya eso será materia A ver, si no te declaras culpable ante el juez, tenemos a tu familia. Bueno, ya es una especulación metajurídica. No, espérame, se ha llegado a extremos de ello, o sea, y hay asuntos debidamente comprobados mediante secretarios de acuerdos de juzgados federales que asistían a lugares donde estaban detenidos probables responsables y que señalaban que a su familia las tenían para efecto de que ellos se declararan culpables ante el juez. Mira, nada más de lo que... Es otro tipo de tortura, la psicológica. No solo es la física. Sí. ¿Esa podría ser una posible salida jurídica o técnica para Porfirio? No. Es pregunta. Es que no tiene salidas técnico-jurídicas en el corto plazo. En el corto plazo aquí se va a tener que llevar a cabo un juicio. Una defensa. Él va a tener que, de alguna forma, buscar acreditar su inocencia, porque si no, pues simplemente va a ser declarado culpable de ese delito. En el nuevo sistema de justicia hay lo que se llaman salidas alternas, lo que se llama suspensión condicional del proceso, juicio abreviado. Que en este caso no se daría. Que en este caso no existen, porque son las reglas del viejo sistema de justicia. ¿Sí? No existen salidas ni en el nuevo, recuerda que cuando son graves, por naturaleza del delito. No. Pero en este caso no tiene salidas alternas más que enfrentar directamente un juicio y o acreditar su inocencia o sufrir la pena. ¿Sí? Es básicamente las opciones que tiene en un procedimiento que va a ser largo, que va a ser desgastante tortuoso para la defensa, que va a ser tortuoso, que va a ser en papel en el viejo sistema de justicia y que se va a llevar a cabo mientras él está detenido en el penal de el Altiplano, me parece. En este momento está en el reclusorio norte. Todavía en el norte. O sea, mientras él está allá en la Ciudad de México detenido, en un juzgado federal se va a llevar a cabo su procedimiento en el anterior sistema de justicia. Entonces, es unas condiciones también complicadas, ¿sí? En términos personales, humanos, términos familiares también, pues tienen una implicación muy fuerte, ¿sí? Realmente, pues claro. Aquí el tema es que ya tiene encima el auto de formal prisión
y pues ya con el auto de formal prisión, pues ya realmente lo único que tiene que hacer pues es que se lleve a cabo el procedimiento, no tiene salidas esperar sentencia. fáciles y esperar sentencia. Sentencia que puede ser Ahora, que también pueden, un amparo, también hay sea, que decirlo. hay en medios en este momento también que corren a la par. pueden apelar el auto de formal prisión. Apelar o irse al amparo, ahí la vía todavía pueden apelar o irse al amparo, que básicamente, ¿qué significa el auto de formal prisión? El auto de formal prisión en el viejo sistema significa, yo juez reconozco que aquí hay un cuerpo del delito y hay una probable responsabilidad. Aquí hay unos hechos que parece que encajan dentro de la figura típica, dentro de lo que la ley describe como delito, y hay elementos que me permiten suponer que tú eres probablemente responsable. No te estoy declarando culpable, estoy diciendo que probablemente eres responsable. Por lo tanto, te someto a un juicio con el auto de formal prisión, te voy a mantener detenido y defiéndete, ¿sí? Ese juicio, ese auto puede ser recurrido, se puede presentar una apelación, se puede presentar un amparo para efectos de decir, opcional, es opcional, uno u otro. ¿Cuál le convendría más? Fíjate que depende. También hay otro dicho, pero está medio peladón, el que apela se la... No, bueno. Entonces, normal. Dependiendo de los elementos, porque fíjate que el amparo tiene mayores ventajas que puede ser suplir la queja, la deficiencia de la queja. Es decir, yo abogado me equivoco, no fui suficientemente exhaustivo, pero el juez observa ciertas cuestiones inherentes al expediente y puede suplir mi deficiencia. Y decir, tú no lo hiciste, pero yo de mutuo digo que aquí hay una violación procesal suficiente para darle la libertad. Técnicamente el amparo es más garantista, pero a gotas. Que es lo que le decimos los abogados. Es decir, el juez busca garantizar al máximo tus derechos humanos y en ese sentido procede lo que se llama la suplencia de la queja que ya estableció. La apelación tiende a ser más formal. Vistos de tus propios errores. O sea, me voy al recurso de apelación y los magistrados de la sala penal, en su caso, o del tribunal unitario que lo analice, bueno, ahora tribunal de apelación en materia federal, ya no son unitarios, dice, no te lo concedo por esto y esto y esto y esto. Y eso te puede servir como guía. Y me voy para el amparo. Entonces sí, o sea, entonces okay. depende de la estrategia. De la naturaleza de los autos que hay en los que se apoya el auto de formal. Y ahí puede salir, digo, la posibilidad legal. Sí, pero está. De muy rápido que se pudiera resolver una apelación se puede tardar 9 meses, hasta un año, muy rápido. Y eso es justamente, a ver, ¿cuántos años le esperan nada más de proceso a Porfirio? A ojo de buen cubero me aviento 6 o 7. 6 o 7 siendo conservador, y pensando en todas las instancias. Siendo conservador. Una sentencia de primera instancia la podría tener en año y medio, 2 años, pero después puede venir una apelación y eventualmente depende puede venir un amparo. Cúmulo. Sí, o sea, el procedimiento puede ser largo, ¿sí? Con el detenido. Y ese es el gran problema del viejo sistema. Y obviamente, si en el caso de que resultara inocente, pues sería naturalmente una tragedia. Y ahí disculpe. Oye, otra vez, por eso cambiamos el sistema. Bueno, podrá demandar al gobierno del estado por salarios caídos, probablemente. El tiempo que esté ahí. Justo a eso iba. Probablemente. Por supuesto. En este periodo que le falta todavía, que evidentemente ya no lo va a cubrir, podría todavía ser un pequeño recurso para pagarle al abogado, ¿no? En este momento no. Vamos a suponer, y al final resulta con una sentencia de no culpabilidad, y el usted disculpe trae también ciertas situaciones. Él pudiera demandar a la Secretaría de Seguridad Pública, el gobierno del estado de Aguascalientes, por los salarios caídos de los 4 o 5 años que estuvo privado de su libertad, habiendo sido declarado inocente. Depende también cómo y se los tiene que pagar, Depende también cómo se resuelve en las próximas horas su situación jurídica. O sea, si verdaderamente, si él puede también presentar su renuncia, ¿sí? También puede pasar. Sí, también podría, cosa que no creo que suceda. No lo sé. Podría pasar, o puede simplemente ser cesado. Si es cesado, pues también habría que discutir la capacidad que tiene el gobernador del estado para cesar a cualquier funcionario y sobre todo a los de primer nivel. Sí, porque realmente él no tiene derecho a la estabilidad en el empleo como un funcionario de confianza, que se les llama. Simplemente el gobernador del estado dice, ¿sabes qué? Ya no te tengo confianza, la pierdo,
y por lo tanto procede la rescisión de titulación. Y máxime la naturaleza policíaca, máxime la naturaleza que además del puesto. en ese tipo de procedimientos no hay derecho a la reinstalación. No, sí, claro que sí, ya puestos sí. de seguridad pública. Mira, no a la instalación, pero sí al pago de los salarios caídos. Bueno, sí, pero que es, no, por eso te digo, él pero podría demandar, están topados a un año. Él podría demandar, no, a 6 como meses, daños y perjuicios, como daños y perjuicios, Tengo mis dudas, pero bueno. No son cuestiones laborales, son cuestiones que van más allá del ámbito laboral. Yo fui destituido por unos hechos supuestamente en donde yo cometí un ilícito y el daño y perjuicio que se me causó durante 5 años fue dejar de percibir un salario que en su momento yo tuve. Ahí lo que estás planteando no es una demanda laboral al gobierno del Estado, es una demanda por daño moral en contra de la Fiscalía. Exactamente. Es diferente. Exactamente, independientemente de lo laboral. Hay muchos antecedentes de policías detenidos que han salido libres. Sí, así es, un chorro. Que han cobrado los 2 o 3 años que estuvieron durante el proceso, policías municipales, policías judiciales, ahora ministeriales, federales. Y habrá que ver. Señores, se nos agota el tiempo y continuamos con esto, pero está muy interesante. Esto todavía merece más análisis y seguramente lo estamos viendo con ustedes. Pero más que nada les agradezco mucho. No, al contrario, la invitación. Muchísimas gracias. Creo que ahora sí el futuro de Porfirio está todavía mucho más negro después de esta revisión. Sí, sin juzgarlo, prejuzgarlo, de si es inocente o es culpable, el sistema ya lo está condenando y lo está manteniendo en prisión el tiempo que dure su proceso. La situación es compleja y habría que reiterarle a la sociedad que por eso cambiamos el sistema, porque independientemente de este caso en particular, estas situaciones son de suyo complicadas y potencialmente injustas. Por eso cambiamos al nuevo sistema de justicia. Por cuestiones técnicas, a él le toca el viejo y pues bueno. Y ahí va, se va a viejo le toca? Esperemos que no le toque ningún mala viejo. Tarde. ¿Cuál viejo? No le toque ningún viejo. Sí. Bueno, es que no te sientas aludido, Gabuso. No, tú más bien tu naturaleza te sacó. Alan Capetillo, muchísimas gracias. Estimado Toño, buen día. Paco Gabuso, muchísimas gracias. Al contrario, Toño. Y nosotros continuamos, esto es Infolínea de la Mañana.